Bien, pues entonces, entre los 86 kilómetros que van a quedar al final completos, o sea, porque no piensan retirar la vía, más los de plataforma, que son azules, que han quedado con retirada la vía, más en 26 kilómetros, sobre todo aquí en Santiago, a la salida hacia el norte, hasta Sionja, han pisado la vía antigua. O sea, había una sola vía, han hecho otra al lado, luego, ahora la vía nueva circula por donde circulaba la anterior. Y pasa 3/4 de lo mismo cuando vamos hacia Osele. Hacia Osele, algún tramito pequeño, han aprovechado la vía antigua y la han puesto sobre la nueva. Claro, en esos sitios, para recuperar el eje antiguo, tendremos que, lo mismo que en carretera, poner un carril más. O sea, se trata de anchear un poquito la plataforma. Ayer o antes de ayer hablaba el ministro por aquí y nos ha dicho que aquí alrededor de Santiago pues van a meter, según en qué zona, un carril más y según en qué zona, incluso me pareció hoy, 2 carriles más al lado de la autopista. Bueno, pues esta es la misma obra que habría que hacer en el tren, en unos 8 kilómetros hacia el norte de Santiago y en otros 8 kilómetros hacia el sur, pues hay que ampliar la plataforma pues para meter un carril más. O sea, tampoco es una obra del otro mundo, ¿no? Bien, y como os dije, en algunos casos va a haber que hacer, donde se cruzan un trazado con otro, habría que hacer 6 pasos a desnivel de una vía sobre la otra. Bien, ahora vamos a analizar lo que os comenté yo antes del problema de los anchos de vía. En el 2012 nos han dicho que va a llegar esos trenes que le llaman híbridos. No sé si a algunos suena, pero han dicho que en el 2012 vendrán trenes de Madrid ya de alta velocidad y se llaman híbridos. Bien, no son de alta velocidad, en el sentido de que la alta velocidad son los que van a Barcelona, los que van a Sevilla, los que van a ir en octubre a Valencia y los que vienen a Valladolid. Digo alta velocidad porque van a más de 300 km/h. Los trenes híbridos no pueden circular a más de 240. Luego, aunque sean más rápidos que los actuales, no se puede decir en pureza que sean trenes de alta velocidad, porque si no nos estamos engañando. O son de 240 o son de 350. O son de una cosa o son de otra. En el 2012 los que vienen no son de alta velocidad. Son trenes de un máximo de 200, bueno, he puesto 250 por hora, y les llaman híbridos. Les llaman híbridos por lo siguiente, porque pueden circular por vía ancha o por vía estrecha, ¿no? De las dos cosas. Y además porque pueden circular, según nos han dicho, no están probados, pero bueno, vamos a tener fe, pueden circular por línea eléctrica o por línea sin electrificar, ¿no? Por eso les llaman híbridos, porque valen para las dos situaciones, ¿no? Bien, pues en el 2012 los trenes vendrán por esta línea, por la antigua, por la convencional, porque la línea hasta Orense no va a estar más o menos hasta el 2017. Entonces, de momento, vendrán en alta velocidad en el 2012 hasta Zamora, porque hasta Zamora se inaugura en el 2012. Desde Zamora a Orense vendrán por la línea convencional actual, naturalmente hasta Zamora vendrán a 240 km/h, desde Zamora aquí vendrán a 100 o 120 porque esta línea no permite circular a mayor velocidad. Al llegar aquí, en 2012, va a estar inaugurado Ourense-Santiago y circularán a 240, aunque la línea vale para 350, pero es que los trenes que van a venir no alcanzan esa velocidad. Bien, y al llegar a Santiago, pues seguirán por el eje atlántico hacia Coruña y uno irá hacia Coruña y otro irá hacia Vigo. Y en esos sitios circulará a 220, a 230, a lo que permita la línea en cada circunstancia. Luego, vamos a decir que hasta el 2012 no hay problemas porque no hay que cambiar el ancho del eje atlántico. Es el mismo ancho que hay hoy. Y los trenes híbridos pueden circular tanto por la vía estrecha, que va a haber entre Ourense y Santiago, como por la vía ancha. Tienen que pasar por un aparato que se llama cambiador de ancho, pero bueno, eso está resuelto. O sea, eso no da problemas hoy. Bien, me fui al final sin querer. Bien, pero ¿qué pasará en el 2017 cuando ya toda la vía sea estrecha? Para que puedan llegar los trenes de Madrid, insisto, los de verdadera alta velocidad
no circulan por vía ancha, tienen que circular por vía estrecha. Y ya digo, aunque es estrecha, el nombre le llaman vía estándar o vía inicial. Bueno, en ese año hay que cambiar de Santiago a Coruña y de Santiago a Vigo hay que cambiar el ancho. Porque si no, esos trenes se quedan en Santiago y los de Vigo tendrían que transbordar y los de Coruña tendrían que transbordar. No hay trenes de alta velocidad que circulen por las dos vías. Entonces, ese año, ¿qué hacemos? Si cambiamos el ancho, pues quedamos en que no pueden circular las mercancías. Porque las mercancías son de vía ancha. Repito. Bien, entonces se quedará el eje atlántico sin servicio de mercancías y sin posibilidad de implantar los servicios de cercanías. Pues ahora os voy a presentar una serie de alternativas que tiene el Ministerio. No sé cuál va a elegir, yo más o menos lo intuyo. Pero la posibilidad primera es que queden dos vías anchas. Eso impediría, como hemos dicho, o sea, cuando digo dos vías es una hacia arriba y otra hacia abajo. No, es vía doble, luego una para arriba y otra para abajo. Esta sería la primera posibilidad. Esa hay que eliminarla porque no pueden circular por ahí los trenes de alta velocidad. Los verdaderamente trenes de alta velocidad que tienen que ir a Madrid. Bien, otra posibilidad, la que acabamos de decir. Cambiamos las vías, que eso lo permite, las traviesas que se han montado permiten vía ancha y vía estrecha. No las dos a la vez, pero o una u otra. Luego se sacan los carriles, se ponen los tornillos y se vuelven a fijar en un ancho. Esa solución segunda es la que impide ni las cercanías ni las mercancías. Existe la posibilidad de dejar una de cada ancho. Una vía ancha para que circulen en sentido único de ida o de vuelta los trenes de alta velocidad y por la otra en sentido único. ¿Qué sucede? Pues que entonces volvemos al pasado. El pasado era lo que teníamos, una sola vía y los trenes se tenían que esperar unos por otros y cruzar por las estaciones, con lo cual se pierde una cantidad de tiempo enorme, ¿no? Luego, no parece que ninguna de esas tres soluciones dé respuesta a nuestro problema. Entonces, existen otras alternativas y es que ya el Ministerio ha aprobado una vía que se llama vía de triple carril. O sea, tiene tres carriles, tiene dos que permiten un tren en circular en vía ancha y media hora después o 5 minutos antes, o sea, pues usando la roja y la verde pasa un tren de vía estrecha. Eso está aprobado y funciona. No hay muchos sitios, pero en este momento en España hay una línea de 21 kilómetros que está funcionando con ese sistema. Bien, pero lo pueden hacer en una y eso limitaría bastante y lo pueden hacer en las dos. Pueden implantar triple carril tanto en la vía que sube como en la vía que baja, por entendernos entre todos, ¿no? Entonces, con eso sí que más o menos se da una solución al problema porque, según qué horas, pasa el tren de AVE de verdad de Madrid y pasa por la vía estrecha y media hora después pues pasa el tren de mercancías por la vía ancha y bueno, cercanías nunca podrá haber porque hemos pasado las vías por lejos de los pueblos y entonces pues no hemos dejado estaciones para que la gente pueda subirse a los trenes de cercanías. O sea, hemos eliminado el transporte metropolitano si solo nos quedamos con la vía que está construyendo Fomento, ¿no? Entonces, yo ya he oído, ha habido alguna manifestación, yo creo que alguna aquí en Santiago, que la solución es ir a triple carril.